Ya, entonces lo que tenemos acá es la clase expositiva uno, que yo les dije que le vamos a llamar de esa forma a todas las clases que vayan en PowerPoint. Le vamos a llamar clase expositiva, para no confundirla con las sesiones, ya, con las sesiones que vamos a tener. Lo que tenemos en este momento es una sesión y para esa sesión corresponde la clase expositiva uno. Pero en cualquier otra sesión nosotros podríamos tener un trabajo, por ejemplo, un trabajo grupal o un trabajo individual. Por eso hago esa distinción. Y esta clase expositiva uno está destinada a poder presentar el módulo de sociología aplicada, de conocer qué, qué aprendizaje esperado ahí están considerados, qué tipo de estrategias formativas vamos a emplear, etcétera. ¿Ya? Eso. Los objetivos, perdón. Los objetivos de esta clase es todos los que están acá, del 1 al 6, conocer los aprendizajes esperados del módulo, conocer los principales contenidos asociados a cada aprendizaje, es decir, qué contenidos, qué temáticas vamos a ir tratando nosotros respecto de cada aprendizaje esperado, cuáles son las principales estrategias formativas del módulo, eh, saber cuáles son los criterios y las consideraciones que tenemos que tener a la vista respecto de las evaluaciones, algo que yo se las expliqué en general, pero lo vamos a repasar. Em, y por último, algunas condiciones básicas que son importantes para que podamos desarrollar bien este módulo y algunas habilidades y competencias que se espera que ustedes tengan o puedan ir desarrollando en el transcurso de esta asignatura. ¿Ya? Comencemos. Estos son los datos generales del módulo. ¿Ya? El nombre ustedes ya lo saben, sociología aplicada. Nosotros vamos, en la clase que viene después, en la otra hora, vamos a entender por qué se llama aplicada, por qué se llama este módulo, por qué se llama aplicado, sociología aplicada, perdón, y por qué el que tuvimos el semestre pasado se llama sociología básica. ¿Ya? El área de competencia, formación para la comprensión social y la intervención social. Es decir, ustedes todo lo que vayan a entender acá o vayan a comprender, vayan a adquirir, mejor dicho, está destinado a que ustedes puedan tener una comprensión sobre el mundo social y que les sirva también para poder intervenir en la realidad, que es el principal propósito del trabajo social. ¿Ya? Competencias asociadas a esta área de competencia general. La idea es que ustedes puedan aplicar la comprensión que logran del ser humano y de la sociedad, ¿ya? Para poder intervenir en grupos y comunidades. Básicamente eso. ¿Y por qué? Reitero por qué. Porque el foco del trabajo social es la intervención, ese es el núcleo del trabajo social. Intervenir la realidad a través de la aplicación de distintas técnicas. ¿Ya? Eh, por lo tanto, a eso nos referimos con que el núcleo del trabajo social o el foco del trabajo social es la intervención, porque está destinado a resolver problemáticas que afectan principalmente a grupos y comunidades. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que ustedes adquieran en este curso debería ir orientado a eso, a que ustedes lo puedan usar en el contexto del trabajo laboral, del trabajo profesional que van a realizar cuando egresen. ¿Ya? La cantidad de horas, el número de horas totales 90, número de horas totales 90. Eh, el número de horas presenciales son 70, esas son las que hacemos nosotros a través de esta modalidad o si volvemos a clases presenciales en el aula. Y aquí en estas 70 también se incluyen las horas que se ocupan para hacer las pruebas y también las horas que se ocupan para hacer los exámenes. ¿Ya? Y hay 20 horas supuestamente de autoaprendizaje que es el tiempo que ustedes deberían dedicar a, a leer texto o realizar trabajo, etcétera. Pero obviamente que nosotros sabemos que 20 horas es poco, así que probablemente va a ser mucho más que eso. Ya, esa es una referencia nomás que define la institución, pero necesariamente más que eso. ¿Ya? Sigamos. Ya, esto es importante porque aquí están los aprendizajes que se espera que ustedes adquieran y los contenidos que están asociados a cada aprendizaje. ¿Ya? Este módulo tiene dos aprendizajes esperados. El primero que es un poco más complejo, digamos, y está el segundo que se divide en dos unidades. El aprendizaje esperado uno es un poco más largo probablemente y un poco más complejo en cuanto a la materia, muy parecido a la unidad uno del módulo de Sociología Básica. Se parece un poco a eso. Y eso constituye la unidad uno, ¿ya? Y el aprendizaje esperado se divide en dos unidades. Y aquí están los contenidos. Entonces el aprendizaje esperado uno, ¿a qué se refiere? Tal como dice aquí,
comprender que el trabajo social es una disciplina que necesita de la sociología para comprender que el individuo debe explicarse como un ser social en una sociedad compleja. ¿Ya? Eh, en definitiva, ¿qué quiere decir eso? Entender que el trabajo social necesita de la sociología para poder entender la realidad social y para poder entender al ser humano, ¿ya? Como un ente social. ¿Ya? Y eso se llama eh, perspectiva interdisciplinaria, es decir, que el trabajo social no puede operar, no puede funcionar por sí mismo, solo con sus herramientas, eso ustedes ya lo saben, porque nosotros lo hablamos en el módulo anterior. Tienen que mantener su micrófono siempre apagado, por favor, porque si no se van a colar algunos ruidos. Por lo tanto, el trabajo social necesita de otra disciplina, entre ellas la sociología, que es la que a nosotros nos importa en este módulo. Obviamente que ustedes tienen otros módulos donde le hacen legislación, le hacen no, le hacen psicología, ¿ya? Entre otras cosas, y tienen el mismo propósito, es apoyar a la sociología, perdón, al trabajo social, perdón, apoyar al trabajo social en lo que el trabajo social tiene que desarrollar, en la intervención social, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, eso es una parte del aprendizaje esperado uno, que ustedes comprendan que el trabajo social necesita de la sociología para desarrollar sus propias labores, ¿ya? Esto lo vimos nosotros en la última clase del módulo anterior, por ejemplo. En la última nosotros mostramos cómo la sociología le aportaba al, al trabajo social en general. Tiene que ver directamente con eso. La otra parte de este aprendizaje esperado uno es que ustedes sean capaces de analizar la reconceptualización del trabajo social y su necesidad de una estrategia interdisciplinaria. ¿A qué se refiere eso? Primero, el tema de la reconceptualización del trabajo social tiene que ver con reconceptualización, tiene que ver con volver a darle un significado a un concepto. Eso significa reconceptualizar, darle un nuevo significado a algo, ¿ya? Y en este caso, ¿qué sería el trabajo social? ¿Y en qué sentido se entiende esto? Como usted probablemente le habrán señalado en algún módulo de introducción al trabajo social, creo que tienen en el primer semestre, creo que tuvieron algo así. Probablemente le enseñaron cuál era el origen del trabajo social, cómo nace. Y ahí nace como asistencialismo principalmente, ¿ya? Es decir, con un propósito explícito de poder resolver problemas concretos, atenderlos directamente, ¿ya? Ese es el concepto con el que nace el trabajo social. Con el transcurrir del tiempo, ¿ya? De las décadas, los trabajadores sociales se empiezan a dar cuenta que, eh, que necesitan también ellos generar su propio conocimiento, que no pueden depender de la sociología totalmente, ni de la psicología totalmente, ni de otras disciplinas. No, pueden tomar cosas de la otra disciplina, por supuesto que sí, pero no pueden depender 100% de la otra disciplina. Por lo tanto, es necesario que los trabajadores sociales desarrollen su propio conocimiento sobre temáticas que le importan solamente a los trabajadores sociales, ¿ya? Cuando sucede eso, ¿ya? Cuando sucede eso, el trabajo social comienza a cambiar de significado. Ya no es solamente una disciplina destinada al asistencialismo, ¿ya? Comienza también a adquirir una dimensión más disciplinar, ¿ya? Es decir, también como una especialidad que genera conocimiento, que logra entender el mundo social y los fenómenos que le interesan, ¿ya? Entonces, el trabajo social comienza a volverse más complejo, como una disciplina académica más compleja, ¿ya? Eso es la reconceptualización del trabajo social, ¿ya? Que comienza a cambiar de significado el trabajo social, de cómo se le concebía al inicio y cómo se le termina concibiendo hoy en día. Como, al inicio era solamente asistencialismo, ¿ya? Y hoy en día es una disciplina compleja que tiene un ámbito disciplinar y un ámbito profesional, como nosotros vamos a ver después. Eso respecto de la reconceptualización. Esto lo vamos a ver después ya, no importa que no lo entiendan a cabalidad ahora, yo solamente le estoy dando una imagen general. Y la segunda parte es la necesidad de una estrategia interdisciplinaria. Eso fue lo mismo que expliqué antes de hablar de la reconceptualización, cuando les dije que el trabajo social necesitaba de otra disciplina para poder desarrollar su labor, ¿ya? Eso es necesitar una estrategia interdisciplinaria, es decir, necesitar de la sociología, de la psicología, etcétera,
Eh, Porque como ustedes saben, el trabajo social toma herramientas de la sociología, toma métodos de estudio, toma planteamientos teóricos para analizar la realidad, ¿ya? Eh, eso implica que el trabajo social sigue una estrategia interdisciplinaria. Nosotros después vamos a explicar lo que es interdisciplinario, ¿ya? Pero lo interdisciplinario es cuando dos o más disciplinas se juntan para poder atender de mejor manera un problema, ¿ya? Porque es un problema más complejo, porque no basta con una sola disciplina, etcétera. Eso se le llama interdisciplinario, ¿ya? Y el trabajo social necesita seguir esa estrategia, porque no puede hacer todo sola, ¿no? Solo, perdón. Eh, Eso a grandes rasgos lo que tiene que ver con el aprendizaje esperado uno, ¿ya? ¿Y qué contenido general hay dentro de este aprendizaje? Conceptos generales sobre sociología aplicada, eh, es decir, qué es la sociología aplicada, qué tipo de sociología aplicada hay, eso lo vamos a ver en la clase que viene, hoy y en la semana siguiente. Vamos a hablar también del trabajo social como disciplina, como profesión. Vamos a hablar de lo que es el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en ciencias sociales. Eh, y vamos a hablar de esto que les dije, de la reconceptualización del trabajo social. ¿Y qué rol tuvo la sociología en este paso del trabajo social, de verlo solamente como una especialidad relacionada con la asistencia social, a ser una disciplina compleja, que también genera conocimiento? ¿Ya? Ya, y todos estos contenidos van a estar dentro de la unidad uno. A eso le vamos a llamar unidad uno nosotros. Y esto va a derivar en una nota, en la primera nota del módulo, ¿ya? El aprendizaje esperado 2 es mucho más intuitivo, ¿ya? Tiene que ver con identificar y describir las interacciones del individuo a nivel grupal y comunitario, ¿ya? Y cómo esto está relacionado con los problemas sociales de la sociedad moderna, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a dividir este aprendizaje esperado 2? Lo vamos a dividir en dos unidades. La primera unidad nosotros vamos a hablar de lo que son los grupos, por ejemplo, lo que son las organizaciones, lo que son las comunidades y lo que es una sociedad en general. ¿Y por qué? Porque estos son los distintos niveles a través de los cuales se organiza una entidad social compleja como una sociedad, ¿ya? La base del individuo y lo más complejo es la sociedad, pero en medio, digamos, están los grupos, están las organizaciones, están las comunidades, que son de tamaño más reducido. Y todo eso va componiendo lo que es una sociedad, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque el individuo eh, interactúa dentro de todos estos ámbitos, dentro de los grupos, dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades y dentro de la sociedad, ¿ya? Y también vamos a hablar de los principales problemas sociales que existen en las sociedades modernas, como cuáles, por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, los problemas ambientales, la discriminación, la desigualdad de género, ese tipo de cosas. Vamos a mencionar ese tipo de problemas eh, como parte de la sociedad moderna y como eh, un ámbito social que es relevante para usted, ¿ya? Eso va a ser la unidad 2, que es sencilla en general, porque son cosas un poco más intuitivas, como le decía. Y la unidad 3 está relacionada con dos partes, digamos. Lo primero tiene que ver con los movimientos sociales en el mundo y en Chile y ver cómo esos movimientos sociales se relacionan con problemas sociales que son importantes dentro de la sociedad moderna y que son los que vamos a ver en la unidad 2, ¿ya? Y después, en la última parte de la unidad 3 vamos a hablar de algunos modelos de intervención que utiliza la sociología y que les proporciona al trabajo social para intervenir la realidad, valga la redundancia. ¿Cuáles son esos modelos de intervención? Por ejemplo, los proyectos sociales. Esos es un modelo de intervención. La sociología utiliza mucho los proyectos sociales para intervenir la realidad. Y obviamente que el trabajo social también lo utiliza. ¿Ya? También utiliza los proyectos sociales para poder intervenir la realidad. Pero hay también otros modelos que son más específicos, ¿ya? La investigación aplicada, por ejemplo, o la asesoría que se hacen a algunas organizaciones. Esas son formas en que la sociología interviene en la realidad social. ¿Ya? Y esas técnicas o esas formas, obviamente las desarrolla la sociología y se las proporciona al trabajo social para que también las pueda usar. ¿Ya? Nosotros vamos a ver en su momento a qué se refiere, pero solamente para que tengan una idea. Y eso corresponde a la unidad 3. ¿Ya? Entonces esa sería como la imagen general de lo que vamos a ver a lo largo de este módulo, en cuanto a los contenidos y en cuanto a los aprendizajes esperados. Consulta de parte de ustedes, por favor. Algo que no les haya quedado claro o algo que quieran preguntar. Yo, profe, ¿qué era interdisciplinario? Que no lo alcancé Sofía, a escuchar. Valeria,
Sofía, ¿Sí? ya. Sofía. Sí, lo interdisciplinario tiene que ver con la cooperación que se da entre disciplinas. La cooperación que se da, por ejemplo, entre la sociología y el trabajo social, o entre la sociología y la psicología, o si lo llevamos a otro plano, entre la física y la matemática, etcétera. Cuando hay cooperación entre esas disciplinas, para poder atender problemas que son más complejos, ahí se está hablando de interdisciplinar, ¿ya? Porque tiene que ver con entre. Inter significa entre, ¿ya? Eh, son cosas que están, digamos, que comparten las disciplinas. Puede ser un método de estudio, un enfoque teórico, lo que sea. Pero cuando hay cooperación, cuando las disciplinas se colaboran entre sí para poder trabajar de mejor manera, eso se considera que es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque va más allá de una sola disciplina, ¿ya? Va más allá del trabajo social funcionando solo por su carril, digamos, y la sociología funcionando sola por su carril, claro. La perspectiva general nos muestra eso, que hay como que cada disciplina va por su vía, digamos, por su camino separado. Y eso en parte es cierto, porque cada disciplina se desarrolla según sus propios intereses. Pero eso es una imagen parcial, porque también se dan relaciones diversas entre esas disciplinas, relaciones de cooperación. Y eso lo podemos observar en los planes de estudio que hay. Vean el plan de estudio que tienen ustedes, por ejemplo. ¿Por qué tienen sociología en la malla de estudio? ¿Por qué tienen psicología? ¿Por qué tienen legislación? ¿Ya? Es precisamente porque el trabajo social sigue una estrategia que es interdisciplinaria, es decir, incorpora conocimientos que son de otras disciplinas para nutrir su propio trabajo. Y en este caso, para nutrir la formación académica que están teniendo ustedes, ¿ya? Imagínense si a ustedes le enseñaran solamente cosas de trabajo social. Tendrían vacíos en distintas cosas, ¿ya? En, en cosas que le puede proporcionar la sociología, en cosas útiles que le proporciona la psicología, en las cosas útiles que le proporciona la legislación, el derecho, ¿ya? Eh, por eso que tienen esos ramos. ¿Por qué? Porque el trabajo social sigue una estrategia que es interdisciplinaria, es decir, incorpora conocimientos y competencias que vienen desde otras áreas, desde otras disciplinas, ¿ya? Eso, Sofía, no sé si me explico. Sí, profe, me quedó súper Ya, claro. más Gracias. preguntas. Vamos, aprovechen. La idea es que pregunten. ¿Te puedo Dígame. hacer una pregunta? Eh, la multidisciplina, dijo usted que tenía, que es como una cooperación para es que cooperan para el trabajo social, pero dijo otra palabra que No, que lo no me acuerdo. interdisciplinar, lo multidisciplinar es otra cosa que lo vamos a ver en su momento. Lo interdisciplinar es cuando hay cooperación, claro, entre disciplinas. Supongamos que usted quiere estudiar, por ejemplo, por qué los niños desertan de la escuela. Ya, usted lo podría hacer solamente con las herramientas que le proporciona el trabajo social, perfectamente, pero tal vez eso quedaría incompleto. Por lo tanto, usted tal vez le va a pedir ayuda a un antropólogo, o a un sociólogo, o a un economista, no sé, para que le aporte con otras cosas, ¿ya? Y en esa cooperación que se va a dar entre dos disciplinas distintas para poder atender un mismo problema, eso se llama trabajo interdisciplinario, porque hay dos disciplinas que están cooperando, que están utilizando un mismo enfoque, un mismo método de estudio o lo que sea. Es para mejorar el trabajo, digamos, para hacerlo más completo, ¿ya? Eso, eso es en general lo que es lo interdisciplinar. Lo multidisciplinar es otra cosa, que no se las quiero explicar ahora porque eh, la idea no es confundirlo, lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Ya, Gracias. Laura. ¿Alguien más? Si no hay preguntas, vamos a seguir, ¿ya? Ya, estrategias formativas. Son las mismas que hemos utilizado el semestre anterior. Pero vamos a tratar de ir aplicando o utilizando algunas estrategias que no empleamos. Por ejemplo, referente a
los trabajos grupales. Probablemente vamos a hacer al menos un trabajo grupal, que creo que creo no estar equivocado si digo que no hicimos ninguno. Creo que no hicimos ninguno el semestre pasado. Eh, No, ya, profe, entonces vamos, por ejemplo, eso lo vamos a implementar, porque también es importante que ustedes aprendan a trabajar en grupo, por lo que les voy a explicar después, y por lo que les expliqué en su momento también. Ya, entonces lo más básico de todo de la estrategia formativa es lo que estamos haciendo ahora, que son las clases teóricas positivas, que se hacen a través de un PowerPoint, donde yo les explico ciertos contenidos y ustedes van haciendo preguntas, y eso en general es lo más básico. Eso es lo que eso es lo que se hace en cualquier clase convencional y nosotros obviamente tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer por este medio en el que estamos ahora. ¿Ya? Aparte de eso, trabajo individual y grupales en clase. Son esos que... Profe, disculpa que lo Sí, sí, estoy interrumpa. ¿Está grabando. grabando? Sí, porque no me sale en la pantalla que ¿Angélica? está grabando. ¿Se puede Sí, asegurar? Angélica. Sí, 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 es se que lo puede que pasa es que asegurar, eso lo profe. expliqué, parece que en el momento que tú no estabas. Sí, sí, sí. No, no te Ok, preocupes. Es que si disculpe, estoy gracias. grabando, lo que pasa es que no estoy grabando con el Meet, porque Ah, tengo un problema ahí que tengo que solucionar, no sé qué pasará. Estoy grabando con otro ok, programa profe. externo. ¿Ya? Entonces, trabajos individuales y grupales en clase son aquellos que ustedes pueden desarrollar en el contexto de la clase. Probablemente alguna sesión la vamos a dejar para que ustedes hagan algún trabajo, algún foro, por ejemplo, voy a hacer, o algún trabajo como el que hicimos al inicio del semestre pasado. Unos cuadros que ustedes tenían que rellenar, que tenían que completar a partir de unas instrucciones que yo les daba. Eh, eh, Eventualmente también podemos hacer eso, ¿ya? De manera individual o grupal. Están los trabajos individuales y grupales programados. ¿Por qué se llaman programados? Son los que yo les doy para la casa, que les doy una semana, o les doy 2 semanas, o 10 días para que lo hagan y después te lo entregan. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿cuál? El trabajo este de la disertación. ¿Ya? Eso podría ser un trabajo programado. ¿Ya? Eh, Probablemente lo que vamos a hacer este semestre es que les dé algún trabajo programado que sea grupal y que va a ser escrito probablemente. Ya, algún trabajo de investigación o algo así, que sea más o menos simple. Si ustedes recuerdan la disertación que yo les pedí era muy simple, por eso casi a todos les fue bien. La idea es que los trabajos sean de esa naturaleza que ustedes puedan aplicar. Pero también tengo que ver que sea un trabajo que ustedes puedan desarrollar por cuenta propia, ¿ya? Eh, desde su perspectiva, desde sus palabras, ¿ya? Y eso es sumamente importante, ¿ya? Así que vamos a tratar de implementar eso también. Lectura y análisis de texto, eso también lo pudimos hacer en parte al final del módulo anterior. Si ustedes se acuerdan, en la última prueba yo les di un texto que ustedes tenían que leer y a partir de ese texto hice una sección en la prueba. Una cantidad X de preguntas con un porcentaje X eh, de puntaje. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Y por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque la carrera que están estudiando ustedes no tiene sentido sigamos, sin lectura. Tienen que leer. Si hay alguien que le cuesta leer, bueno, es importante que pueda ir desarrollándolo desde ahora. Porque cuando vayan a trabajar le van a hacer leer muchas cosas. Obviamente que su trabajo va a ser más en terreno y de aplicación, sí, eso lo sabemos. Pero van a tener que leer manuales, cosas así, le van a pedir que lean eh, documentos institucionales, leyes, por ejemplo, que son cosas largas, son a veces tediosas de leerlas. A ver si ustedes no tienen el hábito de lectura y aparte del hábito no tienen la capacidad de comprensión de lectura, se les va a hacer difícil y la idea es que no lleguen recién al ámbito laboral a tratar de desarrollar eso, sino que lo vayamos haciendo desde ahora. Por lo tanto, nosotros vamos a incluir, lo más seguro es que en esta primera unidad vamos a incluir algún texto que se va a considerar como parte de la prueba, ¿ya? Que se lo voy a señalar en su momento. Exposiciones individuales y grupales, yo creo que esto resultó bien en general cuando lo hicimos el semestre pasado, ¿ya? Por lo tanto, mi idea es tratar de replicar eso y hacerlo por lo menos una vez también durante el semestre, ¿ya? Es difícil pedirles que hagan una exposición grupal por razones obvias, no se pueden juntar, ¿ya? Entonces, si les pido que hagan una disertación, va a ser grabada también y va a ser individual, ¿ya? Em, yo creo que es bastante útil esta estrategia formativa si la desarrollan
considerando las indicaciones que le di el semestre pasado al respecto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, les pido que hagan una disertación, lo que, lo que se espera es que ustedes puedan preparar un tema, que puedan estudiarlo, ¿ya? Y que al momento de grabar la disertación, ustedes se queden solamente con apoyos, que ustedes puedan ir consultando, ¿ya? Pero no que vayan leyendo, por ejemplo, porque eso invalida la disertación, ¿ya? Yo prefiero que ustedes hablen de manera fluida, por su cuenta, aunque no esté totalmente bien lo que están diciendo, no sea totalmente fluido, etcétera. Eso va a tener más nota que si ustedes están leyendo, ¿ya? Porque lo que se busca aquí es que ustedes puedan desarrollar la capacidad de expresión oral. Y la capacidad de expresión oral tiene que ver con la capacidad de desarrollar un discurso de manera espontánea, de manera espontánea, ¿ya? Y muchos de ustedes, no recuerdo ahora, por ejemplo Madeline, Karen, en algunos momentos lograban hacer muy bien eso, por ejemplo, ¿ya? Lo lograban muy bien. Cuando se enfocaban en hablar desde su perspectiva, digamos, se notaba mucho. Se notaba que estaban hablando por cuenta de ella, sin ningún apoyo tan directo. Y eso es lo que les salía mejor. Y a todos los que lograban hacer eso, les salía bien, ¿ya? Y eso es lo que se busca en una exposición individual. Y si es que volvemos a hacer eso o no, voy a recalcar ese tema para que, bueno, a todos les vaya bien si es que se pide hacer un trabajo de ese tipo. Estrategias formativas. Seguimos con la estrategia formativa. Interrogaciones orales individuales. ¿Ya? Yo en otros cursos implementé esta estrategia formativa eh, que es bastante útil si se toma desde el punto de vista correcto, ¿ya? Eh, Me refiero a que si uno lo toma como parte de la formación, y es decir, y en el sentido de que cuando a uno le hacen una interrogación oral, probablemente lo más básico es que se va a poner sumamente nervioso y tal vez algunas cosas no las va a poder responder, ¿ya? Eso es básico. El tema es que ustedes se van a ver enfrentados a eso muchas veces en el ámbito laboral, ¿ya? Por lo tanto, el momento en el que ustedes pueden entrenar eso o pueden desarrollarlo es ahora, ¿ya? Este es el momento para que se equivoquen, porque después no van a tener, no van a tener tanta oportunidad de equivocarse cuando uno está trabajando. eh, la posibilidad de equivocarse siempre está, ¿ya? Pero no es muy admitido eso, ¿ya? Eh, por lo tanto, si ustedes en algún momento, por ejemplo, tienen que hacer una presentación en su trabajo, pensemos en una presentación, ustedes están presentando un tema o un proyecto, lo que sea, están frente a su jefatura o a las personas que están a cargo de la institución en la cual ustedes están trabajando. Y ustedes hacen una presentación y presentan su proyecto y le comienzan a hacer preguntas, ¿ya? Esa instancia de preguntas es igual a una interrogación oral, como la que yo le he hecho, como la que yo he hecho en otros cursos. Es exactamente igual. Eh, ¿Y qué pasa si se ponen nerviosos en ese momento y no saben qué decir en el trabajo? No es lo más conveniente. Por lo tanto, esa es la razón por la que yo en muchos cursos de los semestres anteriores hacía interrogaciones orales. La parte negativa es que eh, era difícil lograr eh, primero que los compañeros se presentaran a las interrogaciones orales, porque cuando había interrogaciones orales muchos no iban, ¿ya? Eh, y también lograr que se tomaran eso con más seriedad, ¿ya? Obviamente que había muchos que lo hacían bien, ¿ya? Se preparaban y se ponían adelante, uno les hacía las preguntas y lo respondían muy bien. Pero la idea es que si hacemos eso, eh, sea útil y sirva para lo que tiene que servir. Pero yo se los voy a indicar en ese momento si considero que es pertinente poder hacerlo o no. Y la última estrategia formativa, la guía de estudio. Se refiere, por ejemplo, a guías de trabajo o autoevaluaciones que podemos hacer muchas veces antes de una prueba. Si no me equivoco, si no me equivoco, en la primera prueba que tuvimos en el semestre pasado, hicimos una autoevaluación. A eso me refiero con guía de estudio. Algo que a usted les permita preparar la prueba, ¿ya?
Vamos a tratar que, por ejemplo, si hay una prueba que es un poco más difícil el contenido, tal vez, tratar de hacer alguna prueba de ensayo, tal vez, ¿ya? O algún cuestionario que ustedes puedan trabajar en su casa y sacar preguntas de ahí, digamos, para la prueba. Que no es tan distinto a lo que hice el semestre pasado, lo que pasa es que no lo hice así tan evidente. Pero sí estaban las preguntas en los foros y después yo sacaba las preguntas de ahí y se las ponía en las pruebas. Y en los exámenes fue lo mismo, los exámenes los construí a partir de las preguntas que estaban en las pruebas y le agregué otras preguntas, ¿ya? Esa fue la estrategia que yo utilicé el semestre pasado, lo que pasa es que no se notó mucho al parecer, porque la prueba era muy larga, etcétera, y también eso eh, oculta un poco las cosas positivas que podía haber tenido la prueba. Eso respecto de la estrategia formativa. Consulta respecto de lo que hemos hablado sobre la estrategia formativa. ¿Alguna duda que tengan o algún alcance que quieran hacer? Por acá me quedó claro. Ya, Karen. ¿Los demás? Sí, profe, Ya, claro. Natalia. Sí, pues dígame nomás ¿Le si no puedo hay hacer una problema. consulta? Pregúntanos. Me gustaría saber o estar informada cómo van a ser las clases. ¿Las clases van a ser como antiguamente o van a ser más presenciales No, como pues lo ahora? vamos a hacer como lo estamos haciendo ahora. Sí, todas van a ser así. Todas van Excelente. a ser así. Más preguntas sobre la estrategia informativa, lo que hemos hablado, lo último que hablamos. Ya, vamos a seguir entonces, si no hay preguntas. Ya, las evaluaciones, como yo le expliqué, eh, son 3 notas que se ponen a lo largo del semestre en el módulo. Una nota por cada unidad, eso ustedes ya lo saben. Y la nota final de cada unidad se obtiene a partir de una evaluación principal, que es la prueba escrita, y eventualmente una o más evaluaciones secundarias acumulativas, ¿ya? Pueden ser trabajos individuales o grupales, disertaciones, pruebas parciales, etcétera. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que corresponde, ¿ya? Voy a tratar de que, ojalá, o al menos 2 unidades, podamos hacer que el cálculo de la nota sea así, con la prueba que va a valer un porcentaje y algún trabajo que va a valer otro porcentaje. Entendiendo que el trabajo va a ser algo mucho más sencillo que la prueba, que van a tener harto tiempo para hacerlo y que se lo hacen bien siguiendo las instrucciones, van a tener buena nota y eso les va a permitir no ir tan justo con la nota en la prueba, ya que a veces puede pasar que uno se saque un 3,7 por ejemplo y le faltaron 3 décimas y eso lo puede compensar con la nota del trabajo, por ejemplo, ¿ya? Eh, ¿Cuáles van a ser las ponderaciones en general? La nota de la evaluación principal de la prueba va a estar entre el 75 y el 80%, ¿ya? Porque eso tiene que ver con el desempeño individual, ¿no? Menos que eso no puede tener, ¿ya? Y la nota de la evaluación secundaria va a ir entre el 20 y el 25%. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que hacer la disertación y eso se ponderó con la nota de la prueba en ese contexto valía un 75% y la disertación que hicieron valía 25%. Vamos a hacer algo similar a eso, ¿ya? Como ustedes también saben, a esta altura la aprobación del módulo requiere que ustedes puedan aprobar cada una de las unidades, las 3, con un 4. Tienen que tener un 4 o más. Y con eso aprueban cada una de las unidades. No importa en este caso el promedio que pueden tener, porque ustedes pueden tener un 7, un 7 y un 2, por ejemplo. Y eso le va a dar un promedio, o un 7, un 7 y un 3,5, pues, para no ser tan extremista. Eso les va a dar un promedio azul, ¿ya? Eh, Sin embargo, en el contexto específico del CFT, eso no les sirve para aprobar porque tienen una unidad que está en rojo. Por lo tanto, para aprobar ustedes tienen que tener las 3 unidades en azul, las 3 unidades aprobadas, cada una de las 3, ¿ya? En otras partes, no, en otras instituciones no funciona así, lo que importa es el promedio. Lo que importa el promedio, no importa si uno tuvo una nota roja, por ejemplo, ¿ya? Siempre y cuando el promedio sea más de 4, uno pasa. Por lo menos acá en el CFT, como ustedes saben, no funciona así, funciona con la aprobación independiente y acumulada de cada una
unidades. Y como ustedes también saben a esta altura, pero si yo igual se los recuerdo, para que tal vez alguien que no lo pueda tener tan claro, tienen 3 oportunidades para aprobar cada una de las 3 unidades. La instancia regular, que es cuando ustedes dan la prueba o cuando hacen los trabajos dentro del semestre, ¿ya? Cuando la dan todos los compañeros o el trabajo está en la fecha normal, esa es la instancia regular, ¿ya? Esa es la primera oportunidad que ustedes tienen para pasar una unidad. Después viene el examen de primera oportunidad, ¿ya? El examen de primera oportunidad, esa es la segunda opción que tienen ustedes, ¿ya? Y la tercera opción que tienen, la tercera oportunidad, el examen de segunda oportunidad, ¿ya? Es el examen de repechaje o de repetición que se llama, ¿ya? Entonces tienen 3 oportunidades independientes y distintas para poder aprobar cada una de las evaluaciones, ¿ya? Tipos de evaluaciones son las que les mencioné, se las mencioné ya, ¿ya? Las pruebas escritas, presenciales o online, por el momento van a ser pruebas online, ¿ya? Si volvemos en algún momento dentro de este año a las clases presenciales, obviamente que las pruebas van a ser presenciales, van a ser en papel, etcétera, ¿ya? Interrogaciones orales individuales también podríamos eventualmente incluir eso, dependiendo del contexto y de qué tan bien preparados pienso yo que puedan estar para eso. Pues podemos hacer algunas pruebas de repente. La idea no es tirarlo de inmediato ahí que ustedes hagan una interrogación oral y ponerle una nota por eso, ¿ya? No es la idea esa. Trabajo individual y grupales programados, eso sí va a ir, ¿ya? Trabajo individual y grupal en clase, probablemente también podría ir alguna nota por algo que se haga en clase. Exposiciones individuales y grupales, ¿ya? Disertaciones principalmente que en este contexto van a ser individuales porque no hay posibilidad de que lo hagan grupal. Si volvemos a clase, por ejemplo, presencial, podrían ser exposiciones grupales, ¿ya? Consulta sobre lo que dijimos sobre las evaluaciones. Y les pido, les recuerdo por favor que mantengan los micrófonos apagados. Sí, dígame nomás, Laura. Pregúntame. ¿Le puedo hacer una consulta? Le quería preguntar si la forma de hacer las preguntas en las pruebas van a ser las mismas formas que utilizó usted, pregunta sobre pregunta en la misma prueba. No sé si yo entendí mal, pero así la Pregunta entendía sobre yo. pregunta. Si me explica eso, se le podría responder. ¿A qué se refiere con pregunta sobre pregunta? Usted en la... Eso es lo que yo entendía, a lo mejor yo no entendí bien, pero usted cuando hacía una pregunta, formulaba sobre esa pregunta, otra pregunta y otra pregunta, hasta una tercera situación. Entonces al final uno se enredaba y se bloqueaba y como que como que no encontraba que la pregunta era muy clara, no era muy Ya. concreta, pero Sí, a lo sí le mejor yo entiendo. estoy equivocada. Sí le entiendo. No sé qué opinan mis compañeros. No le puedo decir que sí, pero le entiendo lo que me está diciendo. Pero la pregunta podría ser difícil tal vez, pero eh, con- no concreta no era, porque era sumamente concreta, ¿ya? Y No, porque era pregunta sobre pregunta. Al final sí, uno no porque usted sabía está para dónde diciendo, iba. Al sí, final se bloqueaba. Por eso que quiero no, porque saber si van no a me ser diga más que se iban a hacer concretas más las concretas, porque yo le preguntas o estoy no. diciendo que eran No. concretas, ¿ya? Otra cosa es que usted se perdiera, y usted misma lo está diciendo, ¿ya? Y está bien que también lo diga, porque usted está diciendo uno se perdía, ¿ya? Pero las preguntas eran concretas, lo que pasa es que eran actividades, no eran preguntas sueltas, digamos, no era una pregunta donde yo le decía explique lo que es tal cosa, eso en general no pasaba, porque esas preguntas eran probablemente más difíciles de responder. Las actividades que yo le hacía, déjame responderle por favor. Las Bueno, actividades que yo le hacía eran muy concretas y yo le entiendo cuando dice usted que era una pregunta sobre otra pregunta. ¿Por qué? Porque usted tenía que responder el punto A y a partir de ese punto A de repente se derivaba otra pregunta. Es decir, dé un ejemplo de tal cosa y usted señalaba el ejemplo y en el punto B decía señale a qué corresponde el ejemplo que usted dio, ¿ya? Eso no tiene nada de enredado. Eso es sumamente concreto. mire, si yo estoy equivocada, ruego que me disculpe, pero me gustaría que le preguntara a mis compañeros si cómo ellos veían, de qué punto de vista veían la pregunta, si
si la veían de la misma Sí, lo forma podemos hacer, o de pero otra no forma. es el momento para hacer eso. ¿Ya? Lo podemos ver en otro momento. ¿Ya? Pero yo no le puedo... em, le entiendo perfectamente lo que me pregunta, pero no le puedo decir que sí. No le puedo decir que sí que las preguntas sí eran, que sí eran enredadas, porque enredadas no eran. ¿Ya? No eran enredadas. ¿Ya? Eh, Difíciles tal vez, a usted le puede parecer difícil o a otro compañero sí, y yo lo puedo aceptar también, porque tiene que ver con cómo... Pero Sí, podría porque eso consultar a mis compañeros, a lo mejor yo no es estoy el momento, equivocada, pues. no es el momento De para ahí hacer eso. Yo estoy tratando yo de estaría, presentar el módulo, ¿ya? Y yo al inicio dije, ¿ya? Dije cuáles iban a ser las condiciones, digamos, y creo que no es el momento para que entremos en una discusión respecto a si las preguntas eran de este tipo o de este otro tipo, ¿ya? A mí me basta con saber que las preguntas, la mayoría las supo responder bien, en mayor o menor grado, ¿ya? En el caso suyo, en el caso suyo, discúlpeme, en el caso suyo yo no puedo bueno, decir nada, porque yo nunca recibí una prueba de usted, nunca revisé una prueba suya, por lo tanto yo no puedo opinar respecto de cómo usted entendió las preguntas, porque simplemente yo nunca recibí una prueba de usted. En el momento que yo pueda revisar una prueba suya, le podría decir, mire, yo le sugiero que enfoque la pregunta de esta manera, o de esta otra, o considere esto para responder, ¿ya? Respecto de los compañeros que sí respondieron las preguntas, la mayoría las entendía, ¿ya? Otra cosa distinta es el nivel de desarrollo que podían lograr en cada pregunta, ¿ya? Pero eso lo podemos conversar en otro momento, ya este no es el momento como para poder hablar de ese tema tan específico y tan polémico, digamos, ¿ya? No es el propósito en este momento, ¿sí? Profe, Sí, profe, correcto, Lucas. disculpe, le quiero, podría explicarle un poquito la experiencia acá a la compañera. A mí me pasaba lo mismo que ella, pero creo que es netamente práctica. Yo igual me daba, entendía, y ya bueno, vamos en el cuarto semestre nosotros y sí, después en el camino se va entendiendo todo. Es simple, es porque es algo nuevo, es educación superior y es muy difícil, pero sí se logra entender después ya uno no se enreda, pero cuesta, al principio cuesta. gracias, Angélica. Es que yo también reclamé lo mismo que ella, ¿se acuerda? Por eso que le digo a ella que a la final uno igual se va acostumbrando y lo logra, sí lo logra, pero cuesta, Sí, igual cuesta harto. Pamela, Es que, buenas noches, soy Pamela. Yo creo que la base de esto, lo fundamental, fue poner la atención a las observaciones que usted los ponía en cada prueba, por eso era importante desarrollar las pruebas, porque usted nos puso las observaciones, lo que nosotros fallábamos, lo que teníamos que sí, reforzar. Y ahí estaba la base. sí. Eso es parte de Sí, de la retroalimentación que se le llama en el contexto de las pruebas. Porque, Sí, porque a mí también me costó en eso en desarrollar algunas preguntas, y entonces puse atención a las observaciones que usted me ponía en cada prueba, y así pude eso lograr es pasar el parte. examen. Pero imagínense que si yo le entregara si le entregara las notas nomás y no le dijeran en qué se están equivocando, ¿cómo podrían resolver lo que están haciendo mal? No podrían resolverlo, ¿ya? Sí. Pero, pero hay que partir por eso, por tratar de desarrollar las pruebas primero y ahí ver qué se puede mejorar, ¿ya? Entonces, eh, eso es como la base, ¿ya? Eh, en general, y respondiendo un poco en el fondo a a lo que me preguntó, a lo inicial que me preguntó Laura, la, eh, la modalidad de las pruebas no se va a modificar demasiado, ¿ya? No se va a modificar demasiado entendiendo que hay una base ya para hacer las pruebas y la mayoría ya entiende cómo hacerlas, ¿ya? Eso no significa que tal vez las pruebas puedan ser más cortas o no sé, ¿ya? O que puedan ser más aplicadas tal vez, como fueron los exámenes. Los exámenes eran puras preguntas de aplicación, ¿no? ¿Ya? Eran donde usted tenía que abordar situaciones que eran concretas o hechos que eran concretos, ¿ya? Esas son pruebas de aplicación, ¿ya? Probablemente las pruebas que hagamos en este semestre van a estar más orientadas hacia eso. Pero, pero estando ya la base, estando la base
entendiendo que la mayoría sabe cómo responder la prueba. Yo me voy a enfocar en tratar de que las personas que les costó más hacer la prueba, tratar de enfocarme en ello y tratar de ayudarles en cómo pueden mejorar eso, ¿ya? Cómo pueden mejorar la forma de responder las pruebas. Y los que ya tienen, le tienen tomada la mano el tema este de las pruebas, bueno, ellos van a funcionar y van a progresar de manera natural, ¿ya? Pero eso es lo que voy a hacer en general. Voy a seguir. Condiciones generales relevantes para el desarrollo del módulo. Son las mismas cosas que les señalé en el módulo anterior y las voy a pasar rápido porque nos queda poco para terminar esta clase. No voy a profundizar en esto porque ustedes lo pueden leer en su momento. Las voy a señalar solamente, ¿ya? El tema del respeto, bueno, ustedes saben lo que yo opino de ese tema y, y no quiero que esto se malinterprete porque yo se lo expliqué en su momento. El respeto no tiene que ver con con una, con una actitud de sumisión ni nada de eso, ¿ya? A mí no me gustaría que nadie hiciera algo así, ni yo tampoco espero eso. Simplemente espero eh, que podamos entendernos en base al rol que tiene cada uno, ¿ya? Al rol que tiene cada uno, entendiendo que yo tengo que tomar ciertas decisiones y ustedes tienen que hacer, digamos, ciertas cosas que se definan. Y yo cuando estoy en otro contexto también tengo que tener respeto por lo que me están pidiendo, no sé, la jefatura de carrera o la institución. Si la jefatura de carrera me dice, tienen que hacer las clases por Meet, bueno, yo la hacía de otra manera, lo voy a tener que hacer por Meet, ¿ya? A eso me refiero yo con el respeto, ¿ya? Eh, entendiendo también que la relación que he tenido yo con ustedes en general ha sido formal, ¿ya? Ha sido formal y tal vez eso, no sé, quiero pensar que tal vez eso ha generado una barrera que no debería generar, ¿ya? Porque yo nunca he pensado en poner una barrera entre ustedes y yo, ¿ya? Si se entendió así en algún momento, eh, tal vez yo me expresé mal o yo di a entender mal las cosas, no sé, pero jamás ha sido mi intención esa, ¿ya? Es simplemente que yo tengo una forma de ser, digamos, como persona, del mismo modo que ustedes tienen una forma de ser como persona. Y yo tengo una relación de X forma con los alumnos. Y aquí, por ejemplo, hay compañeros que son de otra generación, ¿ya? Y ellos saben, por ejemplo, que yo tengo la misma relación que estoy teniendo con ustedes, la he tenido con otros cursos. Y si ustedes le preguntan a cualquier otro alumno, es lo mismo, ¿ya? Aquí no hay una cosa que yo le tenga mal a algún alumno o que al curso le tenga mal, etcétera. No, no tiene que ver con eso. Entonces, a mí realmente sí me serviría mucho que ustedes pudieran entender eso, ¿ya? Que pudieran entender que mi forma de relacionarme con ustedes, si ustedes la interpretan como algo que es poco cercano, tal vez, por ejemplo, no es algo que yo haga de manera intencionada, es solamente un estilo de enseñanza, ¿ya? Porque como ustedes saben, y también los compañeros que vienen del otro curso también saben, yo en general en las clases no las ocupo para hablar de mí, por ejemplo, ni para hablar de, no sé, de lo que está pasando en el país, si eso no es relevante para lo que estamos hablando en la materia, ¿ya? No hago eso. Entonces tal vez yo entiendo desde mi posición y tratando de ponerme en los zapatos de ustedes, entiendo que eso podría interpretarse como falta de empatía o no sé, falta de cercanía. Pero no es así, yo no lo hago con ese propósito, ¿ya? Entonces para mí igual es importante que ustedes puedan entender eso, que la relación que tenemos nosotros es una relación formal, ¿ya? Porque es la relación que ustedes van a necesitar cuando estén en el ámbito laboral y también tiene que ver con otras cosas que son más del estilo de enseñanza que tengo yo y que, bueno, tampoco viene al caso que yo las explique, pero también tiene que ver con enfocarme más en lo que es relevante, que es lo que es el aprendizaje, etcétera, esas cosas, ¿ya? Y utilizar el tiempo para lo que corresponde, etcétera, ¿ya? Yo quiero que lo entiendan así, ¿ya? Y de verdad que me ayudaría mucho que ustedes puedan verlo de esa manera y que podamos tener una relación un poco más productiva, diría yo, que la que tuvimos el semestre pasado, ¿ya? Eso también lleva al segundo punto, que es el tema de la aceptación de las condiciones académicas del módulo, ¿ya? Hay cosas que yo tengo que definir en el módulo y que no dependen de mí, que dependen de la institución, como el tema de hacer las clases por Meet,
o el tema de los exámenes, etcétera. Esas cosas no dependen de mí, dependen de la institución y yo lo único que hago es ponerlas en práctica. Pero hay otras cosas que sí dependen de mí, por ejemplo, como lo que estamos hablando hace un rato, que tenía que ver con el tema de las evaluaciones. Eso sí depende de mí, el nivel de exigencia que voy a poner también depende de mí, ¿ya? Y esas son decisiones que yo tengo que tomar. Y son decisiones que las tomo e implemento, aunque sean impopulares muchas veces, aunque sean poco cómodas, pero yo no lo hago para hacerles la vida más difícil a ustedes. Lo hago porque realmente creo en que ustedes pueden aprender. Y mi propósito siempre es ese, ¿ya? Siempre es ese, que ustedes puedan realmente aprender de manera significativa, ¿ya? Aprender no significa que recitar lo que es la estratificación social, porque si ustedes no la pueden aplicar a un hecho concreto de su vida, no la entienden. Por eso que en los exámenes o en las pruebas yo les decía, describa un hecho donde hay discriminación en su vida, y ustedes describían muchos hechos. Y yo les decía después, ya, ese hecho que usted describió, señala a qué forma de estratificación social corresponde. Eso es aplicarlo. Si ustedes pueden hacer eso, significa que lo aprendieron bien. Yo no necesito que ustedes me reciten lo que es la estratificación social, porque eso no sirve de nada, ¿ya? Entonces tal vez ese tipo de cosas pueden ser tal vez un poco más complicadas, porque obviamente es más fácil repetir lo que sale en la materia, más fácil que llevar eso a la aplicación. Pero si yo le hiciera preguntas de ese tipo, desde mi perspectiva ustedes no estarían aprendiendo. Ustedes aprenden cuando pueden aplicar las cosas, cuando son capaces de reflexionar por su cuenta, cuando son capaces de hacer eso, ahí yo considero que están aprendiendo, ¿ya? ¿Eso a qué viene? Al tema que estoy hablando de las condiciones académicas, ¿ya? También es importante para mí que ustedes puedan eh, eh, que puedan eh, que puedan aceptar las cosas que yo les pido, y se los pido de manera encarecida, digamos, ¿ya? Que traten de adecuarse a lo que yo les voy pidiendo, porque lo que yo les voy pidiendo está al alcance de ustedes, y eso está a la vista, por haber compañeros que pudieron aprobar, porque está al alcance de todos, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo que todos puedan alcanzar ese nivel que se pide, que no es un nivel universitario como alguien me dijo alguna vez, no ustedes. Otra persona me dijo que yo estaba haciendo clase de nivel universitario. Si yo le hiciera clase de nivel universitario no podría pasar casi nadie, ¿ya? Y no es el caso, no es el caso. Yo, lamentablemente, yo no conozco el trabajo que hacen los demás docentes, por razones obvias, porque yo no me meto en el trabajo que hacen los demás. Soy respetuoso de lo que le pueden hacer los otros profesores, ¿ya? Y como yo no conozco el trabajo que hacen los demás, realmente yo no sé el nivel de exigencia que le ponen los demás. Se lo digo muy honestamente, yo lo desconozco, ¿ya? Entonces yo no tengo ese parámetro como para mí. Por lo tanto yo tengo que establecer un parámetro que para mí es adecuado. Y ese parámetro yo lo he ido estableciendo a través de la experiencia, ¿ya? Subiendo o bajando la exigencia y viendo cómo responden los alumnos. Y a partir de eso yo he logrado establecer un nivel de exigencia que yo considero que todos pueden lograr. Y eso está basado en la experiencia, ¿ya? Entonces les pido eso también como un favor, ¿ya? Traten de... Sí, dígame. Profe, una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, el profe Juan, que el otro profe que también es sociólogo, nos dijo que la coordinadora había hablado el tema de que se tenía que centrar un punto medio entre los dos docentes que hacen los mismos ramos. En este caso que usted y el profe Juan. Entonces, aquí ese punto medio se tomaría también como el tema de las En modas general de sí, las tiene clases, razón ¿o lo que no? tú estás diciendo, pero tiene que ver más que nada con los contenidos, por ejemplo, con los contenidos que se van a tratar, cuál va a ser la orientación que se les va a dar. Eso es como la generalidad de lo que se tiene que acordar como para que haya una misma línea, digamos, ¿ya? Pero Pero eso se vería, o sea, como lo antes posible, antes que se llegue así como a más clases, porque o se va a ver ya para el próximo año, para los que vienen no ya sé, la verdad que estudian el la verdad no lo próximo sé. año. Me imagino que se tendrá que, es que lo que pasa es que hay que coordinar eso porque no está como todavía en el aire. O sea, hay como cosas muy generales que respecto a las cuales hay que ponerse de acuerdo, pero la verdad que yo no tengo información más concreta respecto a eso. Claudia me preguntó, ¿cierto? Perdón, Francisca, que hace tiempo no escuchaba No, tu voz, fui yo, la entonces... Francisca.
me costó reconocerla, perdón. Debería ser durante este semestre en algún momento, o si no ya va a tener que quedar para el próximo año. La verdad que lo desconozco, Francisca, pero tiene que ver con cosas generales y en general yo entiendo que se están haciendo algunas cosas generales de la misma manera. Obviamente que las cosas específicas no pueden ser iguales. O sea, no lo entendería yo si fuera así, ¿ya? Si fueran referentes a las cosas más puntuales que define cada profesor. ¿Ya? ¿Ya? Ya vamos a seguir, porque necesito terminar esto Ay, ahora. Asistencia a clase, ustedes saben que es importante. Tienen que conectarse a clase, porque si se pierden las clases, ustedes ya saben lo que pasa. Quedan perdidos la materia y después ya no es lo mismo verla. En este caso ya no va a ser lo mismo verla el video, la repetición. Entonces tienen que asistir. Es parte digamos, de la responsabilidad de ustedes. Aparte de la asistencia, es importante que pongan atención y que participen en clase dentro de lo posible, de las instancias que se den. ¿Ya? Hacer preguntas es importante sobre algo que no entiendan, opinar sobre algo que les parece importante. ¿Ya? Eso es participar. A uno cuando hace eso se le van ocurriendo cosas. ¿Ya? Compromiso, responsabilidad también, lo que yo les he señalado siempre, eso va de parte de ustedes. Interés por la cultura general también. Ustedes están en una carrera que es social, por lo tanto, cuando nosotros tratemos algunos temas, seguramente van a salir cosas de historia, de arte, de geografía, no sé, cosas generales que se enseñan en la escuela generalmente, o que uno las puede ver a través de los medios de comunicación de masa, ¿ya? Hay que tener cierto interés por eso, porque si a uno le aburre, por ejemplo, hablar de un poco de historia, ¿ya? Eh, hay cosas que uno se va a perder. Entonces la idea es que ustedes estén también atentos a eso. Perdón, déjenme revisar. Ya, y también interés por la contingencia social, económica, política que existe a nivel nacional e internacional, la contingencia es lo que está pasando hoy en día. Ya, a eso nos referimos con la contingencia, lo que está pasando en el momento. ¿Ya? Ustedes como trabajadores sociales o futuros trabajadores sociales deben tener algún interés por lo que está pasando en el ámbito económico, social, político, no sé. Le tiene que interesarle eso, porque si no, también se van a perder de muchas cosas que podemos hablar aquí en el módulo. Y el uso del aula virtual obviamente que es importante porque tiene que ver con el medio a través del cual nosotros nos vamos a comunicar formalmente. Independiente que hagamos las clases por acá, todo el material va a ir cargado por el aula virtual. Los foros, por ejemplo, se hacen por el aula virtual, van a ver los chats, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante que usen, pero ustedes saben eso, siempre lo usan, así que no hay problema. Habilidades y competencias exigibles, las mismas que les señalé en el módulo anterior, cuando comenzamos. Pensamiento racional y lógico, entendiendo que estamos tratando una disciplina que es académica, etcétera. Por lo tanto, todo lo que nosotros hablemos probablemente lo vamos a tratar de enfocar desde un punto de vista lógico, racional. Ya no vamos a aludir nunca, por ejemplo, a intervención de Dios o la astrología o los dioses, no sé. ¿Ya? Eh, Eso queda como en el plano de las creencias personales, que son válidas, por supuesto, y son legítimas. Pero mientras nosotros estemos hablando de sociología, por ejemplo, vamos a estar siempre aludiendo a cosas que son observables, a cosas como más de la tradición racionalista de la ciencia, digamos. ¿Ya? Capacidad de análisis y argumentación formal también, que ustedes sean capaces de analizar un problema, de disgregarlo por partes, digamos. ¿Ya? Y también que sean capaces de argumentar formalmente. ¿Ya? Argumentar formalmente tiene que ver con la capacidad de dar las razones de algo, ¿ya? Eh, en base a un lenguaje técnico, ¿ya? En base a la manera que nosotros estemos pasando en cada unidad, ¿ya? Capacidad de análisis crítico. ¿Ya? La capacidad de análisis crítico tiene que ver con la capacidad que tienen muchos de ustedes y que pueden seguir desarrollando en el sentido de cuestionar las cosas, pero no cuestionarlas porque sí, no porque no me gusten o no porque no les gusten a ustedes, sino que cuestionarlas porque tienen algún argumento de fondo, algún argumento. Si yo tengo un argumento para cuestionar algo, ese argumento es objetivo y es racional, estoy desarrollando un análisis crítico. Si yo digo que algo está mal porque a mí no me gusta, eso no es análisis crítico. ¿Ya? Eso es simplemente dar a conocer el gusto personal. La idea es que nosotros desarrollemos lo primero, el análisis crítico. Es decir, que si ustedes pueden criticar algo, no sé, la realidad del país en el ámbito social, en el ámbito político o lo que sea, que lo pueden realizar a partir de argumentos, ¿ya?
Capacidad de aplicación práctica, esto también. Esto yo creo que lo tienen más desarrollado ustedes de lo que creen, mucho más de lo que creen. Sobre todo por la experiencia que adquirieron con las pruebas que nosotros hicimos, sobre todo con los exámenes, ya donde a ustedes se les pedía que relataran un hecho de su vida y que aplicaran algún concepto, y la mayoría lo hizo bien, en distintos grados, pero lo supo hacer. Entonces ustedes creo que esta capacidad de aplicación práctica la tienen más desarrollada de lo que piensan. Autonomía académica y autoaprendizaje también. La autonomía académica, perdón. La autonomía académica tiene que ver con la capacidad de hacer cosas por mi cuenta como alumno, ya que no todo se lo tengo que preguntar necesariamente al profesor, hay cosas que yo las puedo investigar por mi cuenta tal vez, y lo que yo no sepa voy y lo pregunto. El autoaprendizaje tiene que ver con lo mismo, con la capacidad de leer un texto, por ejemplo, y poder aprender por mi cuenta. Ya. Disciplina académica tiene que ver con ser ordenado, con estar siempre yendo a clase, no faltar, seguir la consecución de las temáticas que vamos tratando, ser ordenado con el material, por ejemplo, que tengo, con las fechas, etcétera. Hay muchos de ustedes que son muy ordenados, yo me he dado cuenta, son muy ordenados, ¿ya? Y tienen mucha disciplina académica. Eh, la idea es que todos puedan desarrollar eso un poco más, ¿ya? Hábito de lectura y capacidad de comprensión de lectura fue por lo que les expliqué hace un rato, ¿ya? Tienen que dedicarse a leer cosas que les interesen en principio, después van a tener que leer cosas que tal vez no les interesen, pero que se les están pidiendo, ¿ya? Y además de leer, además de hacerse ese hábito, poder entender lo que uno está leyendo, que también es algo importante, ¿ya? Expresión oral y escrita, obvio que necesitan eso porque ustedes están estudiando la educación superior y tienen que saber expresarse bien de manera escrita y de manera oral, saber expresar las ideas con claridad y también saber escribir de una manera que sea comprensible, tal vez no de manera perfecta, pues nadie escribe de manera perfecta, pero sí de una manera comprensible, ¿ya? Respetando las reglas gramaticales, ortográficas sobre todo. Si ustedes se recuerdan, en los foros, por ejemplo, o en las pruebas yo le ponía observaciones sobre la ortografía, cosas, porque tiene que ver con eso, porque es importante que ustedes puedan desarrollar su expresión escrita de mejor manera. Trabajo en equipo también, por eso nosotros vamos a hacer al menos un trabajo grupal, porque ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo también. Me imagino que en otros módulos habrán hecho trabajo en grupo, ¿ya? Los trabajos en grupo que podamos hacer nosotros, vamos a tratar de delimitarlo dentro de cierto contexto para que ustedes puedan aplicar ciertas herramientas que les sirvan para trabajar en grupo. No es solamente tirarle un trabajo que ustedes se lo arreglen por su cuenta, sino que tratar de explicarle cómo ustedes se pueden organizar mejor, cómo pueden aunar puntos de vista, superar sus desacuerdos, distribuir equitativamente las cargas de trabajo, ser responsables y solidarios con los compañeros, etcétera. Cosas que ustedes van a necesitar cuando estén en el ámbito laboral. Cuando ustedes se integran en el ámbito laboral van a tener que trabajar con personas. No van a trabajar solos, siempre van a trabajar con al menos otra persona, con una dupla por lo menos. Y muchas veces esa dupla va a estar en el contexto de un equipo de trabajo completo. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber gente que a mí no me va a simpatizar, que a usted no le va a simpatizar, porque a todos tenemos personas que no nos simpatizan, por la razón que sea. Eso es algo normal del ser humano, ¿ya? Pero uno tiene que saber sobrellevar eso, ¿ya? De una manera productiva. Uno no puede andar siempre peleando porque a uno le cae mal a una persona. Uno tiene que tratar de encauzar el tema de una manera adulta, de una manera productiva. Ya, esa persona no me cae bien, no me simpatiza, pero yo tengo que trabajar con ella, voy a tener un trato formal con ella. Y con esa manera lo puedo resolver, ¿ya? Por eso que es importante el trabajo en equipo, porque ustedes lo van a necesitar. Objetividad y autocrítica, ya con esto voy casi terminando, estoy pasado un poquito. ¿Esto a qué se refiere? Que obviamente que hay cosas del rendimiento que puede tener cada uno de ustedes que puede estar determinado por factores que son externos a ustedes mismos, al esfuerzo que pueden estar haciendo. Y estos factores pueden ser que tienen problemas en su casa, por ejemplo, pueden estar enfermos, ¿ya? El contexto social general de la sociedad no apoya mucho, no sé, incluso a veces el profesor puede estar haciendo mal su trabajo, hay una serie de factores externos que pueden estar determinando el rendimiento de un alumno, ¿ya? Eso es cierto, pero también cada uno de ustedes tiene que hacerse responsable, digamos, por el propio rendimiento, que también hay una parte importante, muy importante, que depende de ustedes. Entonces se espera que el alumno sea capaz de darse cuenta de eso, de ser autocrítico, de decir: yo no estoy dando todo lo que me están pidiendo, yo no estoy asistiendo a todas las clases, por ejemplo, o cuando hago las pruebas estoy una hora haciéndolas y me aburro y la envío así como queda.
Obviamente que eh, ahí tiene que salir a relucir lo que es la autocrítica, porque es importante la autocrítica, porque no podemos estar atribuyéndole siempre a los demás o a factores externos el por qué nos va mal. No, porque no puede ser así, obviamente, nadie lo puede hacer así. Eh, Uno tiene que asumir la responsabilidad que a uno le toca cuando uno se equivoca, y eso aplica para todo. Aplica para usted, aplica para mí. Por lo tanto, la autocrítica es sumamente importante. Sin autocrítica no podemos avanzar como curso, digamos, como módulo. No podemos avanzar, ¿ya? Si yo no tengo autocrítica, no podemos avanzar porque siempre le voy a estar echando la culpa a ustedes. Si usted no tiene autocrítica, tampoco vamos a poder avanzar porque usted muchas veces me va a estar echando la culpa a mí. Entonces, tiene que haber de las dos partes, ¿ya? Y a partir de la autocrítica uno puede ir resolviendo los problemas que pueden ir sucediendo. Tolerancia a la frustración también. ¿A qué se refiere esto? Eh, con ser capaz de que uno supere las adversidades que va teniendo. Si uno reprobó la primera prueba, no significa que se acabó todo el módulo. Si uno reprobó la segunda, tampoco significa que se acabó todo el módulo. Incluso si uno reprueba la 3, tampoco significa que se acabó todo el módulo, porque uno tiene dos opciones más para poder superar cada una de esas pruebas. Pero para eso hay que tener tolerancia a la frustración. Si a mí me fue mal en la primera prueba y dejé botado el módulo porque me fue mal y dije, no, esto me superó, yo no lo voy a poder superar, eso no es tener tolerancia a la frustración. Hoy en día como sociedad necesitamos esto, de tener tolerancia a la frustración, porque estamos todos los días y todo el día sometidos a cosas que son negativas, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy en día, ¿ya? Y cuesta, a todos nos cuesta, a mí también me cuesta muchas veces, ¿ya? A mí también me cuesta superar muchas cosas que son negativas en distintos ámbitos de mi vida, ¿ya? Y yo imagino que a ustedes debe ser lo mismo, porque están dentro del mismo contexto social y están sometidos a una diversidad de exigencias de distintos tipos, familiares, en el estudio, laborales, no sé, ¿ya? Y a veces uno quiere caerse, y pasa mucho, ¿ya? Pero uno después se da cuenta que no sirve nada eso, uno tiene que tratar de sobreponerse a esas cosas, ¿ya? Pedir ayuda, no sé, pero si uno no habla, si uno no expone lo que le está pasando, y uno se cierra, digamos, en su actitud negativa, es difícil. Uno tiene que ser abierto para poder superar la frustración que uno tiene, ¿ya? Y por último, con esto cierro, orientación a la calidad de mejoramiento continuo. Esta es una de las cosas que yo más le intento inculcar a los alumnos en todos los cursos que yo hago, en todas las modalidades, independientes en todos los módulos, independiente de la recepción que pueda tener lo que yo estoy haciendo, que puede ser más positiva o menos positiva. Pero siempre trato de inculcarle eso, de que traten de hacer las cosas lo mejor posible y que siempre traten de mejorar. Si en la prueba 1 se sacaron un 4, en la 2 ojalá sáquense un 5. Si el primer trabajo lo hicieron, se sacaron un 3, en el otro sáquense un azul. Esa es como la idea, ¿ya? Eso es lo que los va a hacer progresar, digamos, como alumnos y después como futuros profesionales. Eso les puedo decir en general. Estamos un poco pasados de la hora, así que voy a cortar la clase acá y la vamos a cerrar con esto y les voy a dar 10 minutos como de break y nos conectamos a la clase 2. Y ahí si quieren partimos esa clase con alguna pregunta que se le haya quedado respecto de este tema que hablamos acá. Pero ahora dígame. Profesor, disculpe, Claudia Martínez, que me voy a retirar. Quiero saber Sí, cómo lo puedo hacer después voy a para pasar ver las su materias, voy a clase. grabar Me la clase imagino que también y irá a la voy a pasar subir a material en YouTube. segunda Y el sección. enlace para la clase de YouTube va a estar disponible en el aula virtual. En la carpeta del ramo En va a haber el, como en va a haber en la misma un link que va a carpeta decir de su ramo. clase sesión 2, por ejemplo, o grabación de clase sesión 2. Entonces tú vas a entrar ahí y te va a dirigir al link de YouTube. Ya, ya, súper. Profe, y respecto, bueno, no sé si cuándo le irán a avisar mi Em, situación, que todo el semestre más debe estar saliendo, entonces voy a sí, por tener la favor, mitad de la escríbeme asistencia. al correo ¿Algún Alexis correo donde yo me pueda 2891 contactar con usted o usted? 91 Espérame. arroba gmail.com. Alexis Ahí escríbeme por 28. favor y ahí te comento con más detalle. ¿Ya? Ya, Claudia. Chao, cuídate. Chao. Ya, Ya voy a cerrar la clase acá muchas entonces gracias. Que y en esté 10 bien. minutos más nos vemos en la otra. Besitos, Tienen que chao. ingresar por el otro link de la segunda clase, ¿ya?
Ya, gracias. Ok, profe.